vamos a lo nuestro, vamos a lo que nos convoca, vamos a lo que nos interesa. Estaremos ya con nuestro primer speaker. Iniciamos la jornada hablando sobre el camino a la innovación y las nubes del mundo que corren sobre Intel. Sabemos que el mundo cambió y con él la capacidad de cómputo que necesitamos también. Desde la nube y los servidores de datos hasta el procesamiento en el borde, necesitamos contar con una infraestructura que nos soporte en todos estos aspectos. Para conocer sobre este tema nos acompaña Juan Casal, director de ventas para empresas y el sector público de los países emergentes de Latinoamérica de Intel, quien nos comenta lo que es necesario para la integración de estas tecnologías. Invitamos entonces a Juan, lo recibimos con un aplauso. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias a los y las valientes que tan temprano en la primera sesión del día ya están por aquí. Imagino las próximas van a tener más gente, pero bueno, les agradezco a ustedes que están a tiempo para esta primera sesión. Mi nombre, bueno, ya me presentaron, Juan Casal, así que no me voy a presentar de vuelta. La idea de la presentación de hoy, como ven, es una presentación sobre la nube. La realidad es que cuando me pidieron que presentara sobre la nube, dije, hay que ver qué ángulo le damos, porque la realidad es que presentábamos sobre nube y se empezó a hablar mucho sobre la nube, probablemente entre 5 y 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, si bien obviamente no es un mensaje anacrónico, porque hoy por hoy se habla mucho de nube, creo que lo importante y lo que yo me propuse tratar de transmitirles hoy es esta idea y esta diferencia de lo que era hablar de nube cuando presentábamos sobre nube y cuando ustedes presentaban o veían presentaciones de nube 5 o 10 años atrás y lo que es hablar de nube hoy, ¿no? Entonces, de la mano de esto, voy a arrancar con un dato que más del 90% de las cargas de trabajo, de la data, de los datos del mundo, corren sobre Intel. Esto obviamente es una estimación, ¿no? Es muy difícil de hablar de todas las cargas de trabajo en el mundo y es una estimación que viene no solamente por ahí de lo más trivial, que es el cómputo personal. Seguramente muchos de ustedes utilizan cómputo, o sea, computadoras que tienen Intel adentro. Pero la realidad es que cuando uno empieza a agregar todo ese cómputo, va también a los data centers más pequeños, los data centers medianos, los data centers muy grandes, a aquellas nubes públicas típicas de los hiperescalares también. Y Intel alimenta gran parte de las cargas de trabajo de todos esos data centers. Entonces llegamos a esta estimación de que aproximadamente arriba del 90, ¿no? Acá dice 93, pero creo que la idea fuerte es decir arriba del 90% de las cargas del mundo funcionan sobre Intel, ¿no? Entonces, la pregunta que se desprende de esto y el pensamiento que a mí me nace es ¿cómo desde Intel tomamos esto? Y la respuesta es lo tomamos con una gran responsabilidad. En una vida y en un mundo tan digital como el que estamos hoy y con la importancia que tiene lo digital en la vida de todas las personas, de las empresas, de los estados, la realidad es que un dato como este nos otorga una gran responsabilidad. Responsabilidad a la cual nosotros respondemos con nuestro propósito. Ustedes saben que todas las empresas tienen en la teoría corporativa una visión, una misión. Esta visión, que es de alguna manera nuestro propósito, es lo que tomamos desde Intel como respuesta a esta idea de antes de que hay tanto del mundo funcionando sobre Intel, ¿no? Y nuestro propósito desde Intel es crear tecnología que cambie el mundo y enriquezca y mejore la vida de las personas. Lo que probablemente ustedes me digan es ambicioso. Claro que lo es, y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos en camino a eso, ¿no? Y hoy por hoy, dentro de los mensajes que estamos pasando y dentro de por ahí de las ideas sobre las que más trabajamos, la respuesta de cómo intentamos llevar esto a la realidad, la canalizamos en lo que llamamos 4 superpoderes. 4 superpoderes que tómenlos como 4 principios, 4 nortes, 4 propósitos, que para nosotros desde Intel guían lo que es la transformación digital de hoy en día. El mundo digital de hoy está signado por lo que nosotros vemos como 4 principios fundamentales de la tecnología de hoy, ¿no? El primero es el cómputo en todos lados. Y esto creo que lo vemos todos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuántas unidades de cómputo tienen encima, seguramente muchos de ustedes vinieron con una computadora encima, ¿verdad? Varios otros de ustedes, seguramente los que usen, vinieron con una tablet también. Estoy seguro que todos ustedes, si alguien no tiene encima un teléfono celular, levante la mano, pero me imagino que todos al menos uno van a tener, probablemente tengan más de uno. Seguramente muchos de ustedes tengan un reloj inteligente. Lo que nos da que probablemente muchos de ustedes están en este momento con 3, 4 o quizá más unidades de cómputo encima.
Y eso es sin salir de ustedes mismos. Eso es ustedes en un radio de 30 centímetros de ustedes mismos, están ya de por sí con 3 o 4 o quizá más unidades de cómputo encima. Y después si empezamos a ir, cada una de estas luces son luces inteligentes, están conectadas a una consola ahí que las controla, por ende cada una de estas luces tiene cómputo adentro, y si empezamos a ver, estamos rodeados, y si tratamos de estimar la cantidad de unidades de cómputo que hay en esta sala, nos impresionaríamos, ¿no? Y ese es el primero como de estos superpoderes, estos principios que subyacen a la vida digital, el hecho de que estamos poniendo cada vez más cerebros y cada vez más cómputo en cada vez más lugares. El segundo de estos superpoderes es como una consecuencia natural del primero. ¿Qué hacemos una vez que ponemos cómputo en muchos lados, que ponemos cerebros en muchos lados? La respuesta natural es los conectamos entre sí, porque de nada sirve inteligencia separada si no la conectamos entre sí para generar esa información, ¿no? Entonces este fenómeno de la conectividad masiva que responde directamente a esta idea de que tenemos cómputo en todos lados es el segundo de estos superpoderes, ¿no? El tercero, yo soy muy de la idea que se desprende de estos dos, que es la inteligencia artificial, que todos sabemos que está en un camino de expansión y en una exponencialidad de crecimiento muy, muy fuerte, ¿no? La realidad es que cuando tenemos tanto cómputo distribuido por ahí, lo conectamos entre sí, empezamos a generar muchos datos, mucha información, y esa información lo primero que tenemos que hacer es procesarla y analizarla, ¿no? En los últimos 5, 10, 15 años fue el boom, y todos ustedes que están cerca del mundo de la tecnología lo sabrán, de la analítica, del Big Data y demás, ¿no? La evolución natural de eso es justamente la inteligencia artificial. Entendamos la analítica como que nos permite tomar todos los datos que hay en un determinado universo y analizar lo que ocurrió. La inteligencia artificial es tomar todos los datos, analizar lo que ocurrió y predecir también lo que va a ocurrir. Y esa evolución es natural cuando hablamos de justamente tanto cómputo, tanta conectividad que nos da lugar a una exponencialidad en la disponibilidad de datos, y eso es lo que necesitamos la inteligencia artificial que nos venga a ayudar para poder con todo eso, ¿no? El último superpoder es esta idea de un continuo, de una infraestructura común desde la nube, desde los grandes data centers, y acá estamos mencionando la palabra nube por primera vez en esta presentación de nube, y no es casual, hasta el borde de la red. Y esta idea se trata de tener un continuo, no solamente de conectividad, como hablábamos antes, pero un continuo de infraestructura común, de virtualización, de idioma, entre todas esas cargas de trabajo que vayan desde los grandes data centers hasta los medianos, pequeños, hasta el borde de la red, hasta los dispositivos mismos. Entonces, no solamente eso lo tenemos que conectar, sino que lo tenemos que conectar de una manera fluida y lo tenemos que virtualizar y hacer trabajar sobre plataformas comunes que puedan hablar entre sí de una manera más transparente, ¿no? Entonces, estos 4 superpoderes o principios o nortes de lo que es la transformación y el mundo digital de hoy nos colocan hoy en lo que llamamos la era de la inteligencia distribuida. Y esta era de la inteligencia distribuida es lo que yo veo como esta idea moderna de la nube. Arrancamos diciendo que una cosa era hablar de nube hace 5 o 10 años, que ya se hablaba mucho de nube, y era por ahí el tema, la nube. Y la pregunta es, cuando hablamos hoy de nube, ¿a qué nos referimos, no? Y esta idea de la inteligencia distribuida no es más que eso. Si hacemos un poco de historia y vamos por décadas, ¿no? En la década de los 80 empezábamos a querer utilizar más y más cómputo en todos lados, ¿no? En las empresas se empezaba a utilizar justamente la idea de procesos alimentados por cómputo y era toda una novedad. En la siguiente década de los 90, una vez que ya teníamos el cómputo bastante ya instalado y asumido, empezamos a conectar todo ese cómputo. En los 90 se empieza a hablar de Internet, ¿verdad? Del cómputo personal, empieza a proliferarse mucho en los 90 y empieza a armarse esta idea del Internet. Para la siguiente década ya tomábamos ese cómputo que ya teníamos asumido y era accesible, tomábamos esa conectividad que ya estaba también razonablemente accesible y la llevamos al mundo móvil. La década del 2000 coincide un poco con lo que era en comunicaciones el 3G, ¿verdad? Si hacen memoria de lo que fueron las generaciones 3G, 4G y demás, la década del 2000 coincide un poco con eso. En la época del 3G, si nos acordamos lo que podíamos hacer a nivel móvil, nosotros teníamos nuestros teléfonos celulares a los que por ahí les cargábamos mucha de nuestra información del mundo más fijo, por llamarlo de una manera, y podíamos de repente ver un correo electrónico en la vía pública. Ustedes estaban acá sentados, por ahí si no tenían su computadora encima podían recibir un correo electrónico, podían seguramente mandar algunos mensajes y podían quizá ver una página de internet, ¿no? No teníamos obviamente la capacidad que tuvimos en la siguiente década, cuando hablamos del 2010, cuando el mundo móvil lo llevamos al mundo móvil potenciado por la nube. 2010 fue la época donde, por ahí muchos de ustedes, si son como yo,
dejamos de mover la colección de miles de archivos MP3 para escuchar música en nuestros dispositivos móviles, pues lo empezamos a consumir de un servicio de streaming. Y esa creo es la idea más pura de nube que vivió durante los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Lo mismo con el contenido, lo mismo con si quieren ver una película. En la década del 2010 fue cuando todo eso empezó a alimentarse de la nube. Y la pregunta entonces natural es cómo avanzamos a lo que es la década actual en donde estamos. Y cómo evoluciona esa idea tradicional de nube, donde por ahí sí, en la nube hablábamos de escuchar música por streaming o ver películas por streaming o de tener todos nuestros archivos y correos y cosas en una nube común accesible por todos nuestros dispositivos. La pregunta es, ¿qué sigue? Y la idea de la nube hoy, la idea de la nube de esta evolución es justamente esta nube distribuida. La nube distribuida no es más que la misma idea de la nube de antes, pero llevada a un montón de puntos mucho más granulares y mucho más cercanos a todos nosotros. Y el hecho de distribuir justamente inteligencia, entendamos las nubes como de una manera puntos de inteligencia, ¿no? Puntos donde se procesan datos, donde se almacenan datos, donde se generan datos también, donde se genera inteligencia a raíz de esos datos. Y cuando esas instancias de nube, que por ahí antes eran muy agregadas y muy puntuales y muy lejanas, las empezamos a llevar a lugares mucho más cercanos, por temas que ahora vamos a ver un poco más en detalle la razón de todo esto, ahí es donde empezamos a generar muchas nubes pequeñas y esta idea de una nube de nubes, que en definitiva es la idea moderna de lo que es la nube, ¿no? Y la inteligencia distribuida. ¿Cómo se materializa esto en la vida? Lo que ven acá, esta diapositiva me parece muy interesante porque es el continuo en el cual vive cualquier tipo de dato. Cualquier tipo de dato que se genere, que se consuma y demás va a vivir en algún punto de este continuo. Este continuo, una forma de leerlo de izquierda a derecha, es desde los data centers más lejanos al usuario, aquellos grandes data centers. Muchas veces en la idea por ahí tradicional de la nube se asociaba la nube a estos grandes data centers en algún lugar muy probablemente lejano del mundo, ¿no? En algún hiperescalar y demás, en donde vivía un montón de información. Entonces, eso entendamos como lo que está muy a la izquierda, y en el otro extremo derecho están los dispositivos, las personas consumiendo datos, los elementos consumiendo datos cuando hablamos de Internet de las cosas. Muy pegado a eso toda la idea del cómputo de borde también. Y este continuo asociado a la idea anterior que teníamos de lo que es esta nube distribuida, hoy por hoy es un continuo justamente de nube. La nube por ahí más trivial es la de la izquierda, donde siempre hablamos de nubes de ese lado, ¿no? Un gran data center, una nube de un hiperescalar donde vive todo muy lejos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos empezamos a mover hacia la derecha y a permear de alguna manera hacia una cercanía mayor a los dispositivos? Tenemos, por ejemplo, todo lo que es, apenas salimos de esos grandes data centers, todas las redes de comunicaciones que van a llevar esos datos eventualmente a un lugar más cerca de esos clientes finales. Hoy por hoy, para todos aquellos que estén más o menos al tanto o que vengan del mundo telco, sabrán que lo que son las redes telco y las funciones de red telco están cada vez más virtualizadas. Lo que hace 5, 10, 15 años eran equipamientos monolíticos propietarios de red, hoy por hoy son funciones de red virtuales funcionando arriba de servidores de propósito general. Un ejemplo interesante de esto son las famosas centrales telefónicas. Y esto data de mucho tiempo atrás y creo que se popularizó con alguna serie de televisión. Creo que probablemente 40 años atrás lo que eran las comunicaciones telefónicas se hacía a través de centrales telefónicas. Eran pequeños edificios, pequeños puestos, pequeños puntos de presencia posicionados a lo largo de las ciudades donde había telefonistas haciendo un switcheo manual de circuitos para poder comunicar por teléfono una persona con otro, ¿no? Y esto estamos hablando de varias décadas atrás. Eso quedó obsoleto, esos sistemas de switcheo manual de circuitos quedaron obsoletos también. ¿Saben hoy por hoy para qué están siendo utilizadas todas esas centrales telefónicas, todos esos sitios de una manera que tienen aún las telcos a lo largo de una ciudad? La respuesta es justamente para montar pequeños data centers. Hoy por hoy muchas de estas funciones de red que hacen a una red virtualizada de telco se alojan en servidores que están en estos pequeños data centers que hoy por hoy están distribuidos a lo largo de una ciudad. Y esto es lo que se llama en la jerga la nube telco, la telco cloud, que es un concepto completamente nuevo. Y después nos acercamos más cerca de los usuarios a lo que es la nube de borde, ¿no? La nube del edge, que se habla mucho también, que en definitiva es la explosión hoy por hoy de puntos de presencia mucho más cercanos a los usuarios. Ustedes dicen, por ejemplo, cuando ven algún contenido de algún servicio de streaming, de no sé, algún Netflix, Amazon o la multiplicidad que hay de servicios de streaming, ¿de dónde viene ese contenido? Si alguna vez se preguntaron. La respuesta por ahí más imaginada puede ser que nos imaginamos que estamos consumiendo ese contenido de un data center gigante, de nube probablemente, en, no sé, Estados Unidos quizá. La respuesta es
Todos esos proveedores de servicios de streaming hoy por hoy colocan pequeños servidores en las redes y en puntos de presencia de muchos operadores de telecomunicaciones a lo largo de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ponen ahí, obviamente aclaran, no es todo el contenido, sino es el contenido más demandado por un tema logístico. Si mañana sale el último capítulo de una serie que esté muy en boga, que suele pasar eso, ahora creo que, yo no la vi, pero está el tema de Game of Thrones, creo que salió algo nuevo, pero con esas series donde se sabe que va a haber mucha gente concurrente viendo un mismo contenido, un mismo servicio de streaming, lo que se hace es justamente todo ese contenido que se sabe que va a tener tanta concurrencia, moverlo a un punto de presencia muy cercano. Eso en la jerga técnica se llama CDN, Content Delivery Network, pero no es un ejemplo más distinto que esta idea de la nube de borde, esta idea de los data centers cada vez más pequeños, y puede ser que en la central telefónica de hace 40 años, hoy por hoy haya un servidor con el contenido audiovisual cargado que ustedes van a ver por streaming esa misma noche, ¿no? Y esto, en definitiva, lo que hace es montar estos pequeños data centers alrededor de una geografía, alrededor de una ciudad, para formar justamente esta nube de borde. Entonces, cuando entendemos este continuo de las grandes nubes, los grandes data centers por allá, la idea tradicional de nube, el hecho de que todas las redes hoy por hoy que intermedian esos grandes data centers con los más pequeños y los dispositivos, en realidad son redes virtualizadas que tienen también puntos de presencia que son pequeños data centers, que alimentan también a otros data centers medianos / pequeños que forman toda esta nube de borde. Ahí es donde empezamos a formar esta idea del continuo entre, digamos, el continuo entre las redes, entre las nubes de data center y los dispositivos, que hace esta idea de nube moderna, ¿no? Entonces, no sé si les logré transmitir la idea, pero esta idea creo que es distinta a lo que hablamos al principio de hablar de nube. Podría ser una presentación de hace 5 o 10 años, pero lo es muy distinto hablar de nube hoy. ¿Por qué? Porque toda esta tengo el láser acá, así que lo vamos a usar. Ah, bueno, me fui, pero me acostumbro a los botones, sepan disculpar. Ahí vamos. Toda esta porción de aquí es algo que justamente fue la evolución de esta nube en los últimos 5 o 10 años. Todo esto antes en la idea original y tradicional de nube no existía. Ahora empieza a existir. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Creamos en esta idea de que todo avance tecnológico responde a una necesidad. O sea, no avanzamos y evolucionamos la tecnología puramente por amor al arte, no tiene sentido, o sea, es caro. Entonces, si hacemos todo esto y tenemos toda esta evolución y creamos más nubes y virtualizamos y demás, es porque del otro lado hay un usuario, hay ciudades, hay poblaciones, está justamente los humanos que lo requieren de una manera, ¿no? Y esto responde en definitiva a esta idea que cuando les mostraba antes el gráfico de la evolución en décadas y mostrábamos que 2020 era la década de la inteligencia distribuida. Eso responde a distintos casos de uso que tienen que ver con la década del 2020. Hoy por hoy, probablemente los casos de uso hace 5 o 10 años era decir, queremos ver un streaming de una serie, queremos escuchar cualquier música que se nos ocurra a través de un servicio de streaming cuando estamos en la calle en nuestros dispositivos. Hoy por hoy, en la década del 2020, ya estamos más evolucionados con respecto a eso y los casos de uso de los que se empiezan a hablar y se van a seguir hablando en esta década son muy distintos. Hablamos, por ejemplo, de lo que es media o entretenimiento inmersivo. Se habla mucho de inteligencia de realidad virtual y realidad aumentada, de lo que es comunicación entre máquinas y operaciones remotas de ciertas cosas. Y la verdad que cuando uno piensa tecnológicamente lo que implican y lo que demandan todos estos casos de uso, ahí uno empieza a entender la criticidad y la necesidad justamente de todo esto que hablábamos antes y la necesidad de llevar cómputo y centros de datos más cerca de los dispositivos que consumen y generan información y contenido, ¿verdad? Vamos a dar algunos ejemplos para entender la criticidad tecnológica. Hay un ejemplo muy interesante acá en lo que es media inmersiva y entretenimiento inmersivo. Intel hace años tenía una tecnología que instaló mucho que se llamaba TrueView. Obviamente la seguimos alimentando y es algo que va a estar en continuo crecimiento. Acá me voy a la analogía deportiva, así que voy a apelar a todos aquellos de ustedes que por ahí sean más cercanos al mundo del fútbol o del básquet y demás. En muchos estadios de Estados Unidos de básquet, por ejemplo, en varios estadios del mundo del fútbol, esto pasa en España, en el estadio del Barcelona, por ejemplo, pasa en el Bernabéu también. Ha instalado este sistema que colocan, creo que son alrededor de 38 cámaras de ultra alta definición 5K perimetrales alrededor del campo de juego.
Entonces el campo de juego entero está circundado por cámaras de mucha definición y eso es lo que permite seguramente, y acá es donde apelo a aquellos de ustedes que por ahí tengan más memoria de haber visto esto cuando ven deportes por la tele, ¿vieron esas repeticiones donde de repente se congela una imagen y se da un paneo en 360 al jugador? Eso por ahí lo vieron en algún comercial y demás. Y eso nace de esto, nace de poder tener un perímetro de cámaras, porque uno se imagina que en ese momento hay un dron dando vueltas, no sería impracticable. Eso nace de tantas cámaras alrededor de algo, capturando cada punto posible de un campo de juego en 360 grados, que es lo que permite después tener ese ángulo. Lo curioso de esto, y acá vamos a ver un pequeño número, para que se den una idea, para generar una repetición en 360 de esas que ven ustedes de 7 segundos, hace falta procesar 1 tera de datos de video. Imagínense lo que sería procesar 1 tera de datos de video en 5K con la rapidez que se necesita para generar una repetición en vivo, con un esquema tradicional donde no tenemos infraestructura de borde, donde no tenemos un data center en el borde, donde no tenemos toda una red virtualizada de comunicaciones cerca de todo eso para que eso ocurra. La masa de datos que hay que mover a un data center lejano para procesar ese video, cortarlo, generar esa repetición, después hacerlo volver, sería imposible. Obviamente esto se hace posible, este ejemplo que les comento, con lo que llama un data center de borde, en estos casos en el mismo estadio. En el mismo estadio está una red de fibra que mueve todo el contenido a máxima velocidad hasta los data centers donde se procesa, un nivel de procesamiento extraordinario para poder a alta velocidad generar el corte necesario y la edición necesaria para que eso esté disponible, y eso al mismo tiempo se va de ese data center de borde a través de una red de telecomunicaciones a un data center cercano, de un broadcaster, por ejemplo, donde ahí también, hoy por hoy, están virtualizadas todas las funciones de transcoding de video. Ustedes saben que el video, desde su origen hasta que le llega a ustedes, a sus dispositivos o a sus televisores, hay un proceso de decoding, de transcoding y todos los temas técnicos y tecnicismos del mundo de video. Eso también hoy por hoy está virtualizado y crecientemente virtualizado, y eso ocurre en otro data center cercano al estadio. Entonces nos movemos de esa nube de borde en el estadio a una nube cercana, lo que llamamos la Visual Cloud en los casos de video, para que finalmente vaya a los sistemas de distribución de video y les llegue a ustedes todo en vivo, todo en tiempo real, con la latencia normal que uno está acostumbrado cuando ve cosas en vivo, que entre que la cosa ocurra y nosotros la vemos en vivo suelen ser alrededor de 15, 20 segundos. Ahí no soy un experto en video, pero esos son más o menos los números que hay, ¿no? Y esto sería imposible si no tuviéramos toda esa infraestructura, todas esas pequeñas nubes más cercanas, por un lado en el estadio y por otro lado en los lugares aledaños al estadio. Procesar todo esto en un data center lejano en Estados Unidos, si estuviera capturado todo acá, sería imposible, porque mover toda esa masa de datos para un lado, procesarlo, hacerla volver, nos haría imposible el caso de uso, ¿no? Otro caso bastante interesante es el de la salud, y lo puse justo hace 2 días, estábamos reunidos y una de las personas del equipo sacó de un cliente que tiene la importancia que le están dando al tema de la salud, y me pareció interesante ponerlo acá. Hay un dato muy interesante y muchos analistas que hoy por hoy posicionan a la industria de la salud como la segunda industria más importante en términos de lo que va a ser el negocio de realidad virtual y realidad aumentada. Esto a mí al menos me sorprendió mucho. La primera industria es la industria del entretenimiento y los juegos. Eso para mí era medio trivial. Si yo les pregunto a todos ustedes, si no vieron ese dato, para 2025, 2026, que es este horizonte de tiempo, ¿cuál se imaginan que va a ser la industria más popular en términos de realidad virtual y aumentada? Yo hubiera dicho probablemente entretenimiento, juegos, este tipo de cosas que vemos, pero yo jamás hubiera dicho que la segunda era el tema de la salud, y cuando uno entra ahí y trata de entender cuál es justamente el caso de uso que hace a esos números, la cantidad de aplicaciones en la que se está utilizando esto en el tratamiento de algunas patologías como trastornos de ansiedad, fobias y ese tipo de cosas es gigante. Imaginemos una persona que tenga mucha fobia a los aviones, a volar. Hay gente a mucha gente no le gusta volar, hay gente que realmente tiene por ahí una patología un poco más grave alrededor de eso. Imagínense cómo podría haber sido el tratamiento de esas fobias 5 o 10 años atrás, ¿no? Es una charla, imágenes de aviones, tratar de acostumbrar al paciente y demás. Si ustedes, para todos aquellos de ustedes que alguna vez hayan usado un visor de realidad virtual o realidad aumentada, esos vieron, y los que no son esos visores que nos ponemos y parecemos robots, el nivel de inmersión que provee como experiencia eso es algo de otro planeta. Imaginemos la capacidad, lo que puede llegar a ayudar a un paciente tratando un trastorno de ese estilo, poder ir acostumbrándolo gradualmente a estar virtualmente en el interior de un avión. Quizá primero en el interior de un avión vacío,
después semilleno, después quizá en la cabina de mando de un avión, después simular realmente lo que es el movimiento del avión y un despegue o un aterrizaje. Imaginemos la diferencia de orden de magnitud que puede hacer para un tratamiento contar con esta flexibilidad, ¿no? Obviamente, estos casos de uso, de vuelta, lo que implica lo que es la realidad virtual y aumentada en términos de tráfico de datos, las necesidades de latencia que tiene, eso es mucho dato que tiene que ocurrir rápido, pues se tiene que mover a la velocidad que uno se mueve. Entonces, esto es otro caso clásico donde empezamos a requerir mucha infraestructura de borde, donde empezamos a requerir mucha virtualización de todo lo que es la conectividad para poder escalar con todo esto. Y es uno quizá de los casos más emblemáticos en lo que hace a la proyección justamente de la nube moderna y lo que son las tecnologías de esta década que justifican toda esta idea de nubes e inteligencia distribuida, ¿verdad? Otro ejemplo por ahí muy típico, se habla mucho en esta década de lo que es la conducción autónoma, por ejemplo, la conexión entre máquinas, ¿no? Que son todos casos de uso que tienen una particularidad de necesidad en lo relativo a baja latencia. Estos son los casos que en la jerga se llama ultra baja latencia, si vieron por ahí las siglas, creo que se dice URLCC, porque es latencia que tiene que ser, por un lado, reliable, o que tiene que ser confiable, y después tiene que ser ultra baja. Y estos casos son críticos. Si nosotros pensamos en hacer conducción autónoma en un vehículo, por ejemplo, y ese vehículo tiene que hablar con una red, digamos, 5G, los datos que consuman tienen que estar primero en un data center muy cercano, porque si no, justamente la lejanía va a aportar más latencia, y las redes tienen que estar totalmente preparadas para hacer eso de una manera fluida y rápida, ¿no? Entonces, estos casos de uso que se empiezan a hablar cada vez más hoy y no se hablaban antes, son otros de los casos que justifican esta idea de tener que tener nubes más cercanas, nubes de borde e infraestructuras de comunicación virtualizadas, ¿no? Y para hacer posible todos estos casos que hablábamos antes, justamente esta idea de la capacidad de la red. Y esto que les decía, que hoy por hoy todas las redes de las telcos están virtualizadas, todas las funciones que antes funcionaban en equipos monolíticos y tradicionales, hoy por hoy son funciones virtuales arriba de servidores de propósito general. Eso es lo que posibilita justamente la interconexión y el crecimiento que puede haber de dispositivos. Hoy por hoy, en los slides anteriores, veíamos que se estima que en esta década estamos manejando alrededor de 100.000 millones de dispositivos conectados. Para que nos demos una idea, alguien corríjame si estoy mal, pero yo tengo entendido que la población del mundo anda entre 7 y 8.000 millones de personas. Estamos hablando de 100.000 millones de dispositivos conectados. Ahora, en una determinada geografía, en un pueblo y demás, cuando hablamos de conectar tantos dispositivos, hablamos de que son dispositivos que se están moviendo, están haciendo lo que se llama en la jerga de comunicaciones roaming entre puntos de acceso, se están moviendo de un punto de acceso ahí a otra ciudad en otro punto de acceso, y eso es una exigencia, cuando la sumamos a los pesados y los críticos que son los datos que veíamos antes, es una exigencia técnica bastante crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere y lo que le exige a las redes de telecomunicaciones, que es lo que en definitiva es el tejido que comunica todo eso entre sí, hacerlo suficientemente rápido, escalable y flexible para poder hacer posible todos estos casos de uso, ¿no? Y ahí viene justamente esta idea de la virtualización. Las redes, si no son virtualizadas, si no tienen esta flexibilidad que otorga la virtualización, es imposible que puedan escalar de la manera necesaria para subyacer todos esos casos de uso, ¿no? Así que bueno, llegando a un final, la idea de hoy era justamente esta, de que yo les dije, vamos a hablar de la nube, ¿no? La idea de hoy era presentar de la nube, pero también hablábamos de la nube hace 10 años, hace 5 años, y ¿qué es hablar de la nube hoy? Y hablar de la nube hoy es justamente eso, es entender la nube de hoy, de esta década, como esta nube de nubes de inteligencia distribuida, donde ya no es más algo lejano, sino que es algo mucho más cercano a todos nosotros, en puntos mucho más granulares que podemos tener acá a 200 metros si no nos damos cuenta. ¿Por qué hacíamos eso? Porque justamente toda tecnología responde a una necesidad, y las necesidades que tenemos hoy por hoy, que es lo que veíamos antes en esta idea de la década del 2020 en adelante, son muy distintas a las que teníamos en el 2010. Hace 10 años la necesidad que teníamos y lo que poníamos en los slides es vamos a poder hacer desde nuestro teléfono celular streaming de contenido, de música, y van a poder escuchar cualquier disco en cualquier lugar. Hoy por hoy eso es una realidad asumida. Todos estos casos de uso... ahí va. Todos estos casos de uso que mencionábamos antes son los que hoy por hoy en algunos casos parecen por ahí muy lejanos. Uno habla de conducción autónoma, habla de esta experiencia inmersiva de lo que es entretenimiento y parece algo lejano que no nos llame la atención si en 10 años estamos mirando para atrás y eso por ahí empieza a estar cada vez más asumido como lo están hoy distintas tecnologías, ¿no? Desde Intel, entonces, nuestra visión de nube es esa.
Nuestra visión de nube es un continuo. Nuestra visión de nube es alimentar, trabajar sobre, influenciar, desarrollar todas las necesidades tecnológicas que existan desde ese continuo. Desde Intel alimentamos con cómputo y con soluciones a los data centers más grandes del mundo, a los medianos, a los pequeños. Alimentamos todo lo que es la virtualización de estas redes que hablábamos, con productos de aceleración, con más cómputo dedicado para eso, con instrucciones en el silicio para eso, con un montón de software. Intel tiene un montón de inversión en software justamente para subyacer todo eso. Seguridad no es algo menor. Los desafíos que justamente cuando hablamos de una nube distribuida, los desafíos de seguridad que se dan al momento de virtualizar, todo eso son inmensos. En Intel tenemos miles de ingenieros de seguridad, tanto de software como de hardware, para poder asegurarnos que todo este crecimiento y toda esta virtualización se hace de manera sustentable. Así que ahí el reloj me marca que quedan 37 segundos, así que me llama la atención lo preciso que fui en el uso del tiempo. Esas cosas son inconscientes a veces. Los invitamos a acompañarnos, a adentrarse un poco más en la tecnología de Intel y en cómo hacemos todas estas cosas. Acá están mis datos de contacto. Y bueno, empezamos a pensar en esta nube como algo distribuido y los invitamos a acompañarnos en este camino, este continuo, desde los grandes data centers y las grandes nubes de data centers hasta las nubes de borde y los dispositivos. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan un muy buen día y una muy buena agenda hoy en América Digital. Muchas gracias, Juan. ¿Si te quedas con nosotros? ¿Está acá? Ah, Sí, verdad, puedes tomar agüita para que dicho. puedas responder algunas preguntas mías y también del público. Los invitamos entonces a descargar el código QR para que puedan tener información. Va a quedar ahí en pantalla para que todos puedan ahí Para darles tiempo. ocuparlo. Sí. Vamos a partir con nuestra ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene una, Macarena se va a acercar con el micrófono para que puedan participar, pero parto yo. Juan, hablaste mucho sobre la desmitificación de la nube como algo distante de nuestra realidad y tratando toda la infraestructura conectada que tenemos disponible al día de hoy como parte de la nube. ¿Cuál crees que sea el impacto más significativo para las empresas, principalmente que empezaron a utilizar la nube prontamente, y finalmente esto se convierte en una ventaja comparativa? Yo creo que sí. Uno de los grandes desafíos que hoy tienen las empresas es estar al corriente de todos esos casos de uso, ¿no? Mencionamos algunos del mundo del entretenimiento, del mundo de la salud, del mundo industrial, y obviamente todo eso pega en distintas verticales. Yo creo que todo eso, que son casos, como decíamos, en algunos casos pueden llegar a parecer futuristas, pero la realidad es que va a ser una realidad muy pronto. Yo creo que para las empresas poder abrazar y adelantarse a eso y a utilizar toda la infraestructura tecnológica que ya hay existente hoy y poder desarrollar productos y servicios y pensar de alguna manera su estrategia digital hacia adelante teniendo en cuenta todas esas capacidades que existen hoy. Yo creo que eso definitivamente va a marcar la ventaja competitiva por ahí de la década en la que estamos versus a la ventaja competitiva tradicional que se hablaba hace unos años, ¿no? ¿Tenemos preguntas del público? ¿No? Bueno, yo tengo otra. La nube, al servir como un sistema descentralizado, colabora con el acceso de la información y del procesamiento de datos. Lo que entiendo que está asociado al concepto de inteligencia distribuida que tú has mencionado a lo largo de la presentación. ¿Podrías adentrar un poco más en lo que consiste la inteligencia distribuida y en su impacto para las personas y para las organizaciones? Sí. Bueno, la idea de la inteligencia distribuida la ilustramos un poco con los esquemas que teníamos, los data centers más cercanos, más lejanos. Pensemos el data center, pensemos una instancia de nube como un puesto de inteligencia, ¿no? Cualquier lugar donde se genere información, se consuma información y se genera algún tipo de output que no se tenía antes con respecto a esa información, creo que por ahí esa es una de las definiciones más populares de inteligencia, ¿no? Crear algo nuevo algo nuevo que lógicamente no estaba antes, a raíz de algo existente. Y eso es lo que ocurre en cualquier data center, en cualquier centro de procesamiento de datos. Ocurre eso, tenemos información de un determinado dispositivo, por ejemplo, y esa información es la que se procesa para generar una inteligencia distinta. Entonces, al momento de llevar todo eso cada vez más cerca del usuario, y con todos los ejemplos que dábamos del hecho de tener cómputo, por ejemplo, en las centrales telefónicas aquí cerca, o tener cómputo en data centers de borde, quizá aquí mismo en este edificio hay un data center alimentando muchas las funciones. En definitiva, lo que hace, cuando nos abstraemos de eso y empezamos a mirar desde mucha altura el mapa, por ejemplo, de Santiago de Chile, y ponemos puntos justamente de inteligencia, esos puntos de procesamiento donde haya cada uno de esos data centers, empezamos a entender cómo, por un lado, esa inteligencia vista como las nubes se empieza a distribuir,
y tenemos muchos puntos de alguna manera en una ciudad con esa inteligencia, ¿no? Yo creo que esa es por ahí la mejor manera de ver esa inteligencia distribuida, con el procesamiento y la generación de datos y la inteligencia llevada en un mapa, miremoslo de arriba, algo muy granular. Perfecto. Sí, ahora, complementando el contenido de la charla con otra situación bastante pertinente en los días de hoy, protección de datos. Con todo lo que hay en Europa con la GDPR y en Brasil con la LGPD, ¿cuáles son los cuidados que debemos tomar cuando el asunto es de protección de la información en los servidores? Sí, es una pregunta muy interesante, lo mencioné muy por arriba, al final es algo que merece una presentación aparte. Creo que la premisa atrás de todo eso es que toda esta creciente virtualización, toda la migración o la ida desde el concepto de nube que teníamos hace 10 años al concepto de nube que les explicaba hoy, que tenemos hoy, conlleva un gran riesgo por justamente incrementar esa superficie de vulnerabilidad en lo que es ataques informáticos. Obviamente, vinculado a eso, lo que hay es una gran responsabilidad. Yo les comentaba que desde Intel tenemos, en paralelo a todo el desarrollo que hacemos de tecnologías para todo esto que veíamos, también tenemos en paralelo una tecnología, un desarrollo subyacente para todo lo que son tecnologías de seguridad, tanto de software como de hardware para eso, ¿no? Y entendamos la seguridad como, creo que la mejor definición de seguridad de datos hay un tridente que posiciona la CIA de Estados Unidos, que dice que los datos tienen que ser, por un lado, la seguridad de datos tiene que asegurar la confidencialidad de los datos, la integridad de los mismos y la disponibilidad de los mismos. Si alguna de esos tres puntos falla, automáticamente estamos en una situación no segura. La confidencialidad es que básicamente todo dato tiene un grado de confidencialidad, que esos datos no sean accesibles por alguien que no tiene que tener acceso a esos datos. La integridad de los datos es que esos datos vivan de una manera íntegra como fueron pensados y como fueron creados y no sean alterados de una manera negativa. Y la disponibilidad es que básicamente cuando necesitamos tener acceso a esos datos podamos tenerlo y no tengamos una denegación de acceso a esos datos, ¿no? Entonces, trabajando siempre en esos tres puntos, lo que hacemos de Intel es tanto a nivel hardware, que por ahí es algo muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos la capa más baja de donde se procesan y estamos con un montón de tecnologías. Por ahí no es tanto la idea de hoy empezar a hablar de tecnicismos, pero estamos mucho apuntando a la protección de los datos en uso, no solamente la protección de los datos de almacenamiento. Lo tradicional es decir, nosotros encriptamos el disco rígido de nuestra computadora. Hay uno lo que está haciendo es proteger los datos que están en descanso, ¿verdad? La idea es cómo protegemos los datos que están en uso. Y hay muchísimas tecnologías, y si a alguno le interesa después lo vemos offline, pero SGX, la idea de crear entornos protegidos y seguros de ejecución en memoria y demás, hay un montón de desarrollo en ese lado y tenemos la seguridad dentro de lo que es la estrategia de Intel hoy por hoy, es un pilar muy importante justamente para hacer con responsabilidad todo este continuo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja más importante que nos posibilita la nube? La nube, la ventaja más importante, una sola hay que elegir. Elige una. ¿Cuál es la más importante? Sí, la más importante, no, yo creo que la opción y la flexibilidad, ¿no? Yo creo que a medida que alimentamos más estas nubes y empezamos a materializar estas nubes distribuidas y más abarcativas como las que veíamos hace un rato, yo creo que eso a nosotros nos abre a todo el mundo, a toda una sociedad, le da un horizonte importantísimo. Le da un horizonte a las empresas, por ejemplo, de pensar en nuevos modelos de ir al mercado, en nuevos modelos operativos, en nuevos modelos de servicios que antes eran impensables. O sea, si nosotros vamos mirando a lo largo de las décadas los casos de uso que cada generación habilitaba, nos damos cuenta que eso es un abanico que se abre y que crece exponencialmente. Lo que nos sorprendíamos de década a década antes con los casos de uso incrementales que se daban con una nueva generación, era interesante, pero lo que vemos ahora cuando vemos los casos estos que mencionábamos de entretenimiento, cuando pensamos, por ejemplo, en esta idea de la realidad virtual y aumentada llevada a los deportes, el ejemplo que mencionaba, imagínense para un operador de televisión que les da el servicio a ustedes en sus casas, llevar eso a sus casas y que les vendan un servicio de suscripción hiper premium, donde no solamente pagan por ver un evento deportivo, sino pagan por ver justamente el evento deportivo en sus visores de realidad virtual y aumentada en aquellos estadios que están habilitados para esto. Podrían estar sentados en el living de su casa, viendo en 360, mirando para allá el momento específico del partido de fútbol y mirando hacia la izquierda si quieren ver el arquero que está haciendo, y mirando para arriba a la gente. Y eso es algo que, a ver, técnicamente hoy es posible. Justamente el desafío es esto que te digo de, bueno, ¿qué oportunidades nos trae la nube? Es eso justamente, es el hecho de abrir un abanico gigante de opciones y de modelos de negocio y de casos de uso distintos
a los operadores, a las empresas y a toda empresa y persona que se desarrolle en un mundo digital, ¿no? Impresionante, ¿no? Juan, en un punto de tu presentación mencionaste el tema de los superpoderes, al cual ha incluido la nube como uno también. ¿Por qué hablaste de superpoderes y qué le lleva a uno categorizar algunas modalidades tecnológicas como superpoderes? ¿Por qué se habla de ese concepto dentro de lo que es la nube? Es interesante. Tenemos un superhéroe ahí ya. El concepto de superhéroe, bueno, es algo que estamos hablando mucho desde Intel. Creo que es algo más propio de Intel, creo que vino de nuestro CEO actual, de Pat Gelsinger. Yo veo el superpoder, esta idea, creo que automáticamente, o yo al menos, quizás de infantil, ¿no? Pero el superpoder me acuerdo de los dibujos animados cuando yo era pequeño, ¿no? Y estaban los superhéroes que tenían superpoderes. Y esos superpoderes eran justamente fenómenos que podían hacer cosas en el mundo que nadie más podía hacer. Entonces creo que cuando llevamos la idea de los superpoderes a la tecnología, esos 4 superpoderes que mencionábamos, ¿no? El cómputo, la conectividad, la inteligencia artificial, la infraestructura de punta a punta, no son algo de Intel. Esos superpoderes de una manera los planteé como los 4 pilares que hacen a la vida digital, a la realidad digital de hoy, sobre los cuales nosotros trabajamos. Pero creo que esos 4 justamente fenómenos, esos 4 nortes, son 4 poderes maravillosos que en conjunción forman una capacidad de alterar las cosas equivalente a lo que veíamos en su momento cuando en los dibujos animados los superhéroes tenían un superpoder que solucionaba los males del mundo, ¿no? Entonces, mi forma de verlo va mucho por ese lado. Muy bien, pues Juan, te agradecemos enormemente por responder todas nuestras preguntas, por compartir tu experiencia junto a nosotros. Lo despedimos entonces a Juan con un gran aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Iniciando entonces esta ronda de conferencias.